A continuación, Petróleo y Desarrollo. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Petróleo y Desarrollo, conducido por Henry Llanes, especialista de temas hidrocarburíferos, especialmente de la política, la legislación, la contratación y la economía petrolera. Petróleo y Desarrollo. Saludos cordiales, amigas y amigos. Estamos en un nuevo programa de la refinería de Manabí. Hoy ya no se va a llamar Refinería del Pacífico, sino Refinería de Manabí. Ese es el nuevo nombre que la bautizó el señor presidente de la República en la visita que hizo con los inversionistas en el Aromo. En este programa nos va a acompañar la doctora María Laura Patiño. Ella es una experta en temas económicos, financieros, también entiende ampliamente lo que es el campo jurídico, es decir, es una mujer muy versada en estos temas, así que bienvenida María Laura, así que un gusto que esté nuevamente en este programa. Muchas gracias, sí, Henry, por la invitación. Bueno, vamos a trabajar con una primera diapositiva que hemos elaborado para este programa, que está allí y que tiene que ver con las características generales anunciadas, ¿no? Voy a dar lectura a lo que dice el costo y fuente de pago, ¿no? Tarifa por la refinación de un barril de petróleo, ¿no? Que puede ser fijo o variable. El costo de la construcción de la planta sería, en esta vez ya dicen, de $5.000 millones, diseñada para procesar 300.000 barriles por día, de alta conversión tecnológica para procesar crudo pesado. Las inversiones adicionales serían cubiertas a lo mejor por Petroecuador, porque están en proyecto un poliducto de transporte de combustibles desde la refinería de Manabí hacia el terminal de almacenamiento de Monteverde, que está ubicado en Santa Elena. Se dice que estas obras tendrían un costo de $3.000 millones, ¿no? Entiendo que también va a ser un poliducto y un oleoducto desde el Aromo a Balao, hacia la provincia de Esmeraldas. Y luego estamos hablando de características técnicas. El petróleo que procesaría en la planta de Manabí sería del ITT, del bloque 43, que es un crudo pesado que va entre 13 y 18 grados API. El presidente Moreno dice que se va a inaugurar la petroquímica, él menciona eso, pero el ministro Carlos Pérez, ¿no? El ministro de Hidrocarburos, informa que no va a ser de petroquímica, sino que va a ser una planta para procesar productos básicos, que son gas licuado de petróleo, gasolinas, diésel, ¿no? Urea y azufre, ¿no? El ministro de Comercio Exterior, Pablo Campana, él dice que ratifica lo mismo, y solo lo que añade ahí es de que va a haber el procesamiento de fuel oil, y lo que sí para mí es muy importante que diga que se va a aplicar en los combustibles, en la calidad de los combustibles, la norma Euro 5, ¿no? Hasta ahí la primera lámina, pero aquí hagamos algunos comentarios, María Laura, ¿no? Correa puso la primera piedra con Chávez en el año 2007, ¿no? 2007, y le dijo al país, y dijeron también a la comunidad internacional, que es una planta para procesar 300.000 barriles por día, que es una planta para ir a la petroquímica, pero hablaban de un costo de $12.500 millones, ¿no? Entonces yo me he puesto a reflexionar sobre eso, y que a lo mejor se trata, ellos manejaban esa cifra, porque si iban a la petroquímica quiere decir que iban a sacar lubricantes y también productos sintéticos, toda la variedad de productos sintéticos, ¿no? Entonces me imagino que por eso era el valor. Hoy dice que va a ser productos básicos, ¿no? Entonces baja a una inversión de $5.000 millones, ¿no? Pero yo lo que hago un llamado al presidente de la República y al gobierno, que no nos podemos quedar con productos básicos. El Ecuador
importa desde hace décadas el 100% de los lubricantes, el 100% de los productos sintéticos, y allí el Ecuador ha perdido miles y miles de millones de dólares, ¿no? Entonces, ese es un tema que quiero que usted reflexione en esta primera parte, y el otro, el tema de la tarifa, ¿no? La inversión yo la veo muy clara, ¿no? O sea, ellos lo que van a hacer es invitar a las empresas que hagan la inversión, y el gobierno dice, yo le pago a usted por procesar un barril de petróleo, ¿no? Entonces no es el otro tipo de inversión que yo pensaba, que hay otro escenario, ¿no? De más bien que la inversión sea al 100% privada, ¿no? Pero el negocio sea privado, ¿no? Entonces significaba eso de que el Ecuador le venda el petróleo, que Petroecuador le venda el petróleo al inversionista, ¿no? A precio internacional menos el costo de transporte, ¿no? Y entonces la empresa compra ese petróleo, lo refine, pero la exigencia de ese inversionista es muy clara. Nada de intervención del Estado en el manejo de los precios de los derivados del petróleo. Y yo lo que creo que en esta última parte el Ecuador no está en condiciones socioeconómicas para enfrentar un libre mercado en la comercialización de los combustibles, ¿no? Entonces, creo que por ahí está la diferencia del gobierno. El gobierno no quiere esto que estoy explicando últimamente, sino le dice a las compañías, inviertan y yo le pago por procesar un barril de petróleo. ¿Qué dice María Loba sobre esto? Ok, un poco mi preocupación viene de que el tratamiento de un proyecto de la importancia que tendría una refinería de esta magnitud ha sido la información que el público ha recibido desde el año 2007, como usted dice, que se ha discutido este tema públicamente, aunque le hayan cambiado el nombre, sigue siendo el mismo proyecto, ha sido muy general. Así es. No hemos tenido mayor información respecto a un proyecto específico. Se han gastado más de 1.500 millones de dólares, como conocemos, y nadie acaba de entender bien cómo se puede haber hecho una inversión de ese volumen sin tener un proyecto ya concreto. Así es. Y el financiamiento. Y desde la perspectiva, vamos a hablar del financiamiento, desde la perspectiva de un inversionista, como se ha venido hablando, es evidente que cómo se puede iniciar una negociación con un inversionista, hasta eventualmente con un prestamista, si no se tiene el proyecto concreto con todas sus características. Más allá de estos detalles que acaba usted de explicar, que son los que se ha conocido en esta última presentación que han hecho el presidente de la República, el ministro de Hidrocarburos y el ministro de Comercio Exterior. Así es. No se conocen mayores detalles, no. Y no se ha conocido mayores detalles durante los 10 años anteriores. Así es. Entonces, yo creo que incluso en pro de la transparencia de las actividades públicas, de los actos públicos, el gobierno tiene que ser mucho más concreto respecto al tipo de proyecto, al resultado del proyecto que el país espera y la sustentación de por qué ese es el proyecto que el país necesita. Exacto. Sea porque va a servir, como ha dicho el presidente, para desarrollar la industria petroquímica, o sea porque va a sustituir estas importaciones de combustibles, o sea porque simplemente es una herramienta para el desarrollo tecnológico, la transferencia de nuevas tecnologías para el país. Cualquiera que sean los objetivos deberían ser muy claros, muy concretos, y el proyecto debería enfocarse en obtener esos resultados, esos objetivos. Claro. Aquí estamos partiendo al revés. De alguna manera creo que durante los 10 años anteriores se veía la posibilidad de tener esta refinería como una fuente de ingreso de divisas al país. Sí. Y eso es legítimo y es importante en un país dolarizado. Claro. Pero no puede ser la única razón. O sea, no puede ser que el país simplemente construya elefantes blancos, que traiga tecnología china para construir la plataforma acuática, que ahora incluso hemos visto como los mismos constructores ecuatorianos se han quejado del hecho de que se los desplazó a ellos para contratar con constructores que cobran mucho más caro y que se terminaban subcontratando a los ecuatorianos. Y eso básicamente en teoría traía divisas que en realidad no se quedaban en el país porque terminaban siendo pagados los constructores internacionales, excepto la parte que se pagaba al componente local. Es una cosa similar. No se puede ver un proyecto de esta magnitud, ni ningún proyecto de infraestructura en general, meramente como una fuente de ingresos de divisas al país. Tiene que vérselo desde la perspectiva de un proyecto que va a tener beneficios para el país específicos, que va a generar estos ingresos de divisas en forma razonable y que finalmente va a tener como resultado
en caso de que sea un préstamo parcialmente financiado con préstamo que tenga que ser asumido por el Estado, va a generar la fuente de repago suficiente para pagarlo. Entonces, este tema, por ejemplo, no ha sido suficientemente dilucidado. Entonces, ese es el primer punto. Sí. ¿Cuál es el proyecto mismo? Exacto. Podríamos concluir de que ni el gobierno anterior ni este le han hecho al país o no le han informado al país de manera técnica, por ejemplo, un estudio económico del impulso de este proyecto. No está explicado el costo-beneficio allí y tampoco, claro, las fuentes de financiamiento no las tienen. Y eso así nunca se ha operado en el Ecuador, por lo menos hasta antes de Correa nunca se operaba en el Ecuador porque la ley de contratación pública le decía, tú tienes que tener el proyecto y tienes que tener el financiamiento para que la Contraloría General del Estado y la Procuraduría General del Estado le pongan el visto bueno. Ese era el procedimiento, ¿no? Hoy se han manejado con criterios generales, dicen que en el caso es una planta para 300.000 barriles de petróleo, pero el ITT, ellos mismos explican que va a tener una producción de 220.000 barriles de petróleo de crudo de 13 a 18 grados, API, crudo pesado, pero el ministro dice de los otros campos que van a entrar en producción, de ahí se va a completar ya. La pregunta es si va a haber la producción para los 20 años, por lo menos, ¿no? Para que el proyecto nuevamente sea revertido al Ecuador, porque va a ser construido o impulsado bajo este sistema BOT, de construcción, operación y transferencia, ¿no? Pero también allí hay un asunto que sí genera mucha inquietud de lo que usted acaba de decir del concepto de elefantes blancos, ¿no? Ellos van a llevar un poliducto, o sea, para gasolina, gas y diésel, a Santa Elena, al terminal de almacenamiento de Monteverde, ¿no? Y sucede que en Monteverde esa planta está subutilizada. Apenas se viene ocupando un volumen para almacenar combustibles del 12.5%. Y ese proyecto le costó al Ecuador más de 600 millones de dólares. Por ese proyecto deberían estar ya los ministros y el propio presidente Correa dándole explicaciones al país o acudiendo a la Fiscalía y a la Contraloría porque hicieron una obra para tenerla subutilizada, ¿no? Entonces, bueno, estas son dentro del primer capítulo, dentro de la primera lámina que expusimos, nuestras reflexiones sobre el tema de la refinería de Manabí. Pero hay una segunda lámina, ¿no, María Laura? Sí, la pregunta, usted acaba de mencionar el tema de esto es un BOT. Sí. El anuncio ha sido que es un BOT a 20 años, donde se va a exigir que se acabe la construcción en 3 años. Ajá. Estas son informaciones de carácter general, pero empecemos diciendo que BOTs hay muchos tipos y va a depender sustancialmente del tipo de negociación, de cuáles sean. Pero ese tipo de negociación va a depender de las necesidades, de los requerimientos del Estado, que dependen nuevamente de la definición clara de un proyecto, primera cosa. Segunda cosa que llama la atención es, muy bien, aquí estamos hablando de la necesidad de estas inversiones adicionales, del poliducto que va al Monteverde, a la provincia de Santa Elena, y el oleoducto que conectaría con el terminal de Balao. Y tiene sentido, porque sería complicado que la refinería se construya y que esté desconectada. Tendría que arrendar barcos para que lleve el petróleo desde Balao a y esto tiene costos adicionales. ¿Quién los va a cubrir? En este caso estamos hablando, al menos del anuncio, se anuncia de alrededor de 3.000 millones adicionales de inversión. Se entendería que es el Estado el que va a hacer esa inversión, pero esa es una inversión complementaria al proyecto de la refinería. Entonces, si es el Estado el que hace esa inversión, tiene que sacar esos 3.000 millones. ¿Cuál es el beneficio del Estado? Porque de alguna manera, sin esas obras complementarias, la misma refinería o el operador de la refinería tendría un beneficio adicional. Eso significa que en la negociación, en la estructuración del proyecto, sea un BOT, sea un mixto, sea el tipo que sea de operación de concesión que se haga, debe considerarse las inversiones que el propio Estado está aportando, que sería, en principio diríamos, estos 3.000 millones. Estamos hablando casi del, si hablamos de una obra de 5.000 millones. Más del 50%. Claro, estamos hablando de una obra que implica una inversión del Estado de por lo menos el 30-35% adicional. Eso significa que el Estado debería ser socio del operador en ese mismo porcentaje de inversión adicional o inversiones complementarias que se hagan, vías y un montón de cosas que van a necesitar. Entonces, en la misma negociación hay muchos temas que tienen que ser resueltos. Como digo, el BOT, o sea, las características del BOT van a depender fundamentalmente del proyecto mismo y del objetivo, de los resultados que el gobierno esperaría de ese proyecto. Hablan de 20 años,
los 20 años apropiadamente manejados, dándole al inversionista una rentabilidad y ciertas certezas jurídicas apropiadas. Es un buen negocio que en principio un inversionista podría sentirse interesado en participar. Pero desde la perspectiva del Estado ecuatoriano también tiene que estar muy claro qué riesgos va a asumir, qué beneficios va a tener del proyecto e incluso eventualmente que no vaya a suceder, por ejemplo, en un proyecto como lo del aeropuerto de Quito, donde se hablaba de que era un BOT, pero en realidad había parte de la inversión fue cubierta por ingresos del propio municipio de Quito, proveídos, y el riesgo, incluso el riesgo soberano en los préstamos que adquirieron para la construcción, lo asumió el Estado. Así es. Y todo eso tiene que ser, los riesgos, los beneficios deben ser apropiadamente distribuidos. Y esa es una negociación que tiene que hacerse en forma muy seria, pero primero que nada tiene que estar suficientemente claro el proyecto que se quiere financiar. Exacto. Entonces, El presidente y el ministro solo han explicado con conceptos generales, ¿no? Pero no han entregado una agenda, no han entregado un estudio, no han entregado una investigación donde estén todos estos aspectos, porque si usted está de acuerdo conmigo, uno de los estudios que debió presentarle al gobierno de manera clara, ¿cuál es la demanda de combustibles en el Ecuador? ¿Ya? Ese es el tipo de información que todavía falta. No, sí, por ahí tenía que empezar. Y claro, nosotros sabemos de que el Ecuador tiene una demanda de combustibles al año de 100 millones de barriles. Y esto que yo lo explico, el ministro no lo dice, ni el presidente tampoco lo dice, ¿no? Y todos los combustibles son subsidiados, ¿no? Ya el Ecuador hoy produce actualmente 50 millones de barriles anuales, productos de mala calidad, no son de buena calidad, ¿no? Entonces esos estudios, no sé si los tenga, pero no los ha explicado. Luego, estos 3.000 millones, María Laura, el inversionista que va a construir la planta, ese también tiene que asumir esa inversión, el inversionista privado. 5.000 millones. Sí, entonces 5.000 más 3.000, los 3.000 de los poliductos, ¿no? Este oleoducto o al lado el aromo. Pero ahí también tiene que haber una red de poliductos en esa misma ruta, y tiene que haber otra red de poliductos en cambio a Santa Elena. Dice que ese terminal de almacenamiento de Santa Elena lo van a vender. Entonces imagínense cómo Correa botó el dinero. O sea, Correa hizo aquí lo que le dio la gana en este país, ¿no? Invierte nada más y nada menos que 600 millones de dólares y la obra no está en uso, ¿no? Y hoy dice que la van a vender para más bien almacenar combustibles para inversionistas que quieran comercializar combustibles en Perú, en Chile, en el Caribe, ¿no? Mire usted, así manejó Correa las cosas, ¿no? Entonces, para que quede clara la idea, estos 3.000 millones que están diciendo para esta red de poliductos y el oleoducto, los va a asumir, no los va a asumir el Estado, sino que los va a asumir también el propio inversionista. Entonces el inversionista no va a invertir 5.000 millones de dólares, sino 8.000, ¿no? Y el Estado dice que quiere contribuir con esa plataforma, con los terrenos aplanados y con el acueducto de la Esperanza hacia la Aromo. Ese va a ser el aporte del Estado ecuatoriano, y que los inversionistas cuestionan de que ahí está sobredimensionado porque ya se han denunciado actos de corrupción en la adjudicación de esas obras, ¿no? Tenemos una tercera lámina, creo que sí. Sí, solo un tema para aclarar lo anterior. Cualquiera sea el proyecto que se vaya a desarrollar, yo veo apresurado esto de decir, como lo han anunciado, que para el 24 de mayo estaría firmado. Sí, no. O sea, si van a ser serios, yo creo que están tratando de cambiar muchas de las cosas del pasado. No es realista creer que en poco más de 4 meses se puede negociar un proyecto de esta envergadura. No creo. Empezando porque tiene que construirse un equipo de negociación que dé garantías de transparencia inclusive y de que se cuiden los intereses del Estado y que no vuelva a repetirse esto de si en el mismo proyecto tenemos este tema de los 1.500 millones y eso no puede hacerse apresuradamente. Son procesos complejos. Un BOT es un proceso muy complejo. En la experiencia que yo he tenido en participación en proyectos de este tipo, eventualmente toma de 12 a 24 meses la negociación de uno de estos tipos de proyectos, con los permisos que se necesitan, las licencias, incluso si hay financiamiento internacional. Hay una serie de estudios previos de impacto ambiental, impacto social, que me imagino que un inversionista serio va a tener que pedir líneas de financiamiento internacional para cubrir la inversión, y eso exigen los financistas internacionales, aunque no sean para el Estado, sino para el inversionista, exigen toda una serie de información de licencias y estudios, consultas incluso si hubiera afectación a áreas sociales, etcétera, manejo de agua, etcétera.
Y eso no creo que sea realista pensar que en 4 meses. Y lo peor para el país sería que nuevamente caigamos en este tipo de negociaciones apresuradas solo para conseguir las divisas. Eso no sería lo lógico. Pero ni siquiera para eso. Entonces yo no entiendo un poco por qué el anuncio. Es más o menos la misma historia. Le trajeron al expresidente Chávez a que ponga la piedra y ahí sigue puesta la primera piedra. Entonces llevamos más de 11 años, casi 11 años desde la visita. Entonces no puede hacerse así. Yo creo que el país tiene que inaugurar una nueva era mucho más seria, tiene que plantarse incluso a nivel internacional con equipos serios que le representen dignamente y que busquen las mejores condiciones, las más apropiadas para el país. Sí, mucho me temo que no van a conseguir el objetivo de firmar un contrato el 24 de mayo porque no es una cosa pequeña. No es realista, no creo que sea realista. Así es. Creo que tenemos la última lámina. Sí, así es. Este es uno de los aspectos importantes, ¿no? El tema de los tributos, ¿no? Y aquí también tienen que hacer cambios, ¿no? Porque están bien apresurados y eso ahí si el gobierno se maneja así va a perder enorme credibilidad, porque ellos hacen un ofrecimiento, ¿no? Para un manejo de exoneración tributaria o de incentivos tributarios con la legislación que la tiene, y esa no le sirve a la nueva refinería, no le sirve. Porque mire, dice que hoy en día está en vigencia una ley orgánica de solidaridad de las provincias de Manabí y Esmeraldas, ¿no? por los efectos del terremoto, ¿no? ¿Qué sucede allí? Que las empresas que están dedicadas a la producción tienen 10 años de exoneración para no pagar el impuesto a la renta. Pero son empresas de producción de otra... Turismo. Sí, una de ellas es turismo, ¿no? De turismo, sí, exacto. Y entonces, esa norma no le da para incentivar tributos en el área de los hidrocarburos, ¿no? Porque el turismo no es hidrocarburo, ¿no? Luego hay una exoneración para empresas de petroquímica que es del 5%, ¿no? También que tendría este beneficio, pero los ministros no dicen que no van a entrar a la petroquímica, ¿no? Luego hay una exoneración del 5%, ¿no? Para 5 años más, ¿no? Para 5 años después de los 10 años, ¿no? Después de los 10 años de exoneración del impuesto a la renta, hay un pago de impuesto, ahí pagarían las empresas el 5%, ¿no? Por 5 años más, ¿no? Pero eso es asimismo para actividades que tienen que ver con la producción más bien agrícola, ¿no es cierto? Pero no para los hidrocarburos, ¿no? Y hablan de que van a exonerar impuestos para la salida de capitales y también el pago del IVA. A ver, ahí cerramos este tema. Mire usted, con ese marco, con esa matriz de incentivos tributarios, no le sirve para la industria hidrocarburífera. Yo sí estoy de acuerdo que haya al 100% de incentivos tributarios, sobre todo en arancel, y también en el impuesto a la renta. Yo creo que el IVA también. ¿Por qué? Porque si el gobierno le dice a la empresa, al inversionista, que le pague tributos, la tarifa de procesamiento del barril de petróleo va a subir. Entonces la pregunta es, ¿eso le conviene al Ecuador o más bien crear incentivos tributarios para que la tarifa baje? Por sentido común yo creo que lo segundo. Más bien exonerar tributos, ¿no? En materia hidrocarburífera de manera clara, ¿no es cierto?, de manera consistente, para que baje la tarifa de procesamiento del barril del petróleo, ¿no? Entonces, respecto a esto, ¿por qué sí es un tema que usted lo domina? Preliminarmente, efectivamente, se necesitaría una reforma tributaria que clarificara todos estos aspectos, este tipo de exoneraciones o beneficios tributarios que se les otorgaría al inversionista. Sí. Sin embargo, hay que tener presente que al Ecuador no solo le interesa la inversión en la refinería del Pacífico, le interesa la inversión en general. Así es. Y ahí viene un problema más bien vinculado con uno de los principales incentivos para los inversionistas, es las certidumbres jurídicas. Y durante los últimos 10 años ya perdí la cuenta del número de reformas tributarias. Son como 14 o algo más. 14 o 15 reformas tributarias, creo que 15 con la última. Para los inversionistas, un país que tiene ese tipo de modificaciones y llamaríamos de complejidad para interpretar incluso esas modificaciones, no es un país que atrae. Así es. Es un país que le cuesta más porque tiene que tener equipos especializados dedicados a estar pendientes del cumplimiento apropiado de las obligaciones tributarias. Y creo que desde la perspectiva, incluso esto de la selectividad, de darle cierto tipo de beneficios a un tipo de inversionistas y no darles el mismo tipo de beneficios, sino diferentes a otro tipo de inversionistas,
en lugar de ser un incentivo, puede terminar siendo un obstáculo, un freno. Una cosa que les va a volver a hacer pensar. Sí. Desde esa perspectiva, lo lógico sería que se haga una revisión integral de la estructura de exoneraciones tributarias para inversionistas en forma general, y aplicable a todos los sectores de la economía, y dentro de ese contexto que existan este tipo de beneficios tributarios de acuerdo a las necesidades del país. Es una cosa mucho más transparente, diríamos, y más sencilla para calcular y para verificar el cumplimiento de obligaciones. Entonces, ahí hay un tema serio. No puede ser que cada vez que quieren hacer una inversión se cree una nueva reforma tributaria que va cada vez volviendo más complejo el tratamiento tributario. No es esa la idea. E incluso eso le beneficiaría al país en general, porque al simplificar el manejo tributario le simplificaría incluso la recaudación de impuestos en todos los sectores, que sería lo lógico, y evitaría este tipo de tratamiento selectivo no solo parches, selectivo. Doy tratamiento diferenciado a mis inversionistas, lo cual no necesariamente es lo ideal. Yo quiero atraer todos la inversión. Quiero los inversionistas cumplan con sus obligaciones. Quiero darles beneficios tributarios para que tengan estos incentivos para entrar al país, pero también para que de una u otra manera el país se termine beneficiando a largo plazo. Entonces, creo que ahí tiene que hacerse un análisis más profundo y no específicamente solo de exoneraciones tributarias para la refinería, sino en general. ¿Cuál es el tratamiento que vamos a dar a nuestros nuevos inversionistas y qué justifica ese tratamiento? Y ahí vienen los cálculos, como usted decía, en el caso del sector hidrocarburífero, el tema de cómo impacta esto en precios de combustibles internos, cómo esto puede impactar en caso de subida o bajada de precio de petróleo, etcétera. Entonces, todos esos elementos tienen que ser considerados al hacer este análisis de esta oferta de exoneraciones tributarias. Y como decía usted, incluso cualquier cosa que se proponga se tiene que pasar por una ley, por la Asamblea. Entonces no es tan sencillo como simplemente decir que voy a darles estas exoneraciones. Para el inversionista, mientras no veamos esa reforma tributaria, no pasaría. Y hacer una reforma tributaria apresurada no va a servir para generar este tipo de estabilidad jurídica que requiere un inversionista. Gracias, María. Estamos concluyendo. Muchas gracias por su participación. Y queda una idea súper clara con la cual cierro. El gobierno debería definir una nueva política tributaria de carácter integral y en función de eso a impulsar una legislación para que entonces todos los sectores productivos se sujeten a esa nueva legislación tributaria. Entonces no hacerle una reforma selectiva, o también podríamos decir una reforma parche, ¿no? Gracias, María Laura. Muchas gracias, amigas y amigos, por estar en este programa y nos vemos en el próximo. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Petróleo y Desarrollo, conducido por Henry Llanes, especialista de temas hidrocarburíferos, especialmente de la política, la legislación, la contratación y la economía petrolera. Petróleo y Desarrollo.